¿Qué tal, amigos? Nuevamente les saluda a su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en este su canal Estudiando el Verbo. Sean ustedes bienvenidos al repaso de lección para adultos de este primer trimestre del año 2023. Prácticamente estamos iniciando el trimestre. La semana pasada estudiamos la primera lección y hoy vamos con la lección número 2 para el 14 de enero del año 2023, titulada Los pactos de Dios con nosotros. Así que antes de iniciar, como siempre, quiero invitarles para que juntos podamos tener una palabra de oración y podamos de esa manera pedirle a nuestro Padre Eterno y a Cristo nuestro Señor su Espíritu Santo para que nos dirija, para que nos lleve a la verdad, para que hablemos conforme a tu palabra, oh Padre. Gracias por que siempre nos escuchas. Gracias porque siempre, Padre Eterno, nos oyes. Porque en Cristo Jesús te pedimos todo humildemente. Amén, amén. Qué bueno que están con nosotros en esta hora. Y como siempre, quiero recordarles que el propósito de este estudio, el propósito de escuela sabática, es el estudio de la palabra de Dios, el estudio de la Biblia, ¿verdad? Así que quiero invitarles para que vayamos rápidamente al versículo de memoria en esta hora, que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1 y 2. Quiero invitarles para que tomen sus Biblias, y si alguno tiene su Biblia en su teléfono, la abra en esta hora, para que podamos nosotros juntos, ¿sí?, conocer la verdad acerca de todas las cosas que Dios nos ha revelado mediante su palabra. Deuteronomio 28, versículos 1 y 2. Si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios, y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si escuchas la voz de tu Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. ¿Ah? Interesante cita que la palabra de Dios nos revela y que sin duda va dirigida al pueblo de Dios, al Israel espiritual, al remanente que siempre Dios tiene en este mundo. ¿Ah? Vamos, antes de iniciar con la introducción de la lección número 2 de la guía de estudio a administrar para el Señor hasta que Él venga, para este presente trimestre, hagamos ustedes y yo con Jesús un compromiso para el estudio de las lecciones. Yo voy a estar orando por ustedes para ello, pero también desafío a cada uno de ustedes para que tengan comunión a través de la Biblia y de las lecciones de escuela sabática. Bien, en la lección de esta semana estudiaremos juntos algunos pactos bilaterales muy significativos entre Dios y sus hijos, y entenderemos mejor que hagamos lo que hagamos o dejemos de hacer, podemos contar con Dios siempre, ¿verdad? Invito a los maestros a que tomen el liderazgo de su grupo pequeño o unidad de acción, ¿verdad? Vamos pues
entonces a iniciar este repaso de lección. Aunque existen pactos unilaterales, un pacto en general es un contrato entre dos partes. ¿Qué implica esto? Que ambas partes se comprometen mutuamente y que tienen la capacidad de cumplir su parte. Además, debe especificarse las condiciones en las que el pacto se mantendrá en vigor, así como las causas de su rescisión o anulación. Dios ha hecho pactos unilaterales con la humanidad, ¿verdad? Esto podemos verlo ahí en Génesis 9:11. Vamos rápidamente a la palabra de Dios. Génesis 9:11. Abran sus Biblias. Génesis 9:11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dios, viendo ahí en el capítulo 6 del libro de Génesis, la maldad de los hombres, ¿verdad? Y que el pecado se había extendido de una forma grotesca, ¿verdad? Ahí en el versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Por esa razón, Dios ahí en Génesis 9 hace un pacto con su pueblo, ¿verdad? Sin embargo, la mayoría de los pactos son bilaterales, es decir, Dios hace o hará en función de que las personas que se adhieren al pacto cumplan su parte especificada. Y en esta lección vamos a ver algunos puntos muy interesantes acerca de los pactos que tiene Dios con nosotros. Número 1, el pacto de salvación. Número 2, el pacto de bendición. Número 3, el pacto de las primicias. Número 4, el pacto del diezmo. Y número 5, otros pactos. Vamos pues al primer punto de esta lección. Para ello, como siempre, ¿verdad?, tenemos que abrir la palabra de Dios, ¿sí? Esto es muy importante para que aquellos que nos critican de repente, ¿verdad?, puedan comprobar que todo lo que decimos no viene de nosotros, sino viene de la palabra de Dios. Hechos 16:31. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. ¿Verdad? Otras versiones dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa, ¿verdad? Ahora, la salvación no es un pacto unilateral por parte de Dios. Es decir, que todos serán salvos sin importar lo que hagan o crean. Este punto es muy importante que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Es un pacto bilateral entre Dios y la humanidad. En primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Creer. Sí, es la parte humana, es decir, lo que nos corresponde a nosotros como seres humanos. Y la segunda parte dice: y serás salvo. En esa parte nosotros no hacemos nada, eso lo hace Dios, y serás salvo.
Hechos 16:31. Vamos rápidamente a la palabra de Dios. Hechos 16:31, ya lo leímos. ¿Qué dice? Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu familia, o tú y tu casa, dicen otras versiones, ¿no? Así que es un pacto sencillo, sin cláusulas complejas ni difíciles de cumplir, cuyo fin es ofrecernos vida eterna, ¿verdad? Vamos a la palabra de Dios nuevamente, a Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Todos los que creen por fe en el Hijo de Dios, dice la palabra de Dios, tienen vida eterna, ¿verdad? Pero no es un pacto que se firme una vez y se deje olvidado. El que se mantenga firme hasta el fin, sin duda, ese será salvo. Mateo 24:13, ¿verdad? No todas las citas las vamos a leer, pero sí vamos a dar la referencia para que en su casa ustedes puedan abundar más o puedan leer todas y cada una de las citas que presentamos en esta hora. Ya a punto de morir, Pablo tenía la seguridad de haber guardado la fe y de que recibiría la corona de justicia junto a todos los que aman su venida. Vamos a ver este punto en el que Pablo vislumbraba por la fe, ¿sí?, en Cristo, una corona de justicia. Vamos para ello a Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8. Yo estoy ya a punto de ser sacrificado, dice el apóstol Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, ¿verdad? A todos los que aman su venida. ¿Qué significa esto? Significa que nuestra única esperanza está en Cristo. No está en este mundo, sin duda. Sí, no podemos aferrarnos a este mundo, porque este mundo está corrompido. Dios ha prometido hacer cielos nuevos y nueva tierra, ¿verdad? Todas las cosas nuevas, ya lo hemos estudiado, así que esto tiene que ver con el pacto de salvación. Ahora, vamos al segundo punto de la lección. Para ello, nuevamente, quiero invitarles a un versículo que ya leímos en Deuteronomio capítulo 28, versículo 2, que dice: si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. ¿Qué significa esto? Significa que el pacto que Dios hizo con Israel, y por extensión también con nosotros, incluye muchas bendiciones, ¿verdad? Vamos a leer algunas. Vamos rápidamente al capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Y vamos a ver algunas de las bendiciones. Capítulo 28, que se encuentran desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Vamos a ver, dice. En primer lugar dice: si oyeres atentamente mi voz, dice Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, yo te proscribo hoy, dice, ¿verdad? En primer lugar, serás exaltado delante de todas las naciones, ¿sí? Noten que esto no es solamente a una sola persona, sino es
a todo un pueblo, a todos los hijos de Dios. Dice, y vendrán sobre ti bendiciones, versículo 2, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, y bendita será tu ciudad, y bendito tu campo. Versículo 4, bendito el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, y el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños. ¿Verdad? Son algunas bendiciones que Dios pone a nuestra disposición. Entonces, en primer lugar, bendita es la ciudad donde vives, versículo 3. Versículo 4, bendito tus hijos, bendito tu salario, benditas tus herramientas de trabajo, versículo 5. Bendito tu hogar y el lugar donde andas, versículo 6. Bendito ante tus enemigos, versículo 7. Y bendito tu trabajo, versículo 8. ¿Verdad? Las condiciones para recibir las bendiciones, ¿cuáles son? Escuchar y obedecer los mandamientos de Dios, número 1. Número 2, versículo 1 del capítulo 28 de Deuteronomio, y en el versículo 9, vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Decimos que si creemos en Dios y tenemos fe en Él, debemos vivir de acuerdo con la voluntad de Él. No solamente decir yo creo, ¿verdad? Necesitamos nosotros demostrar y dar testimonio que en verdad creemos en Dios haciendo la voluntad de Él. Y en el versículo 14, tener a Dios como único Señor de mi vida. Vamos rápidamente al pacto de las primicias, a este punto número 3. Para ello, quiero invitarles a la palabra de Dios, al libro de libros. La cita se encuentra en Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Proverbios, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos rápidamente, estimados amigos y hermanos en Cristo. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Verdad? La semana pasada leímos que todo pertenece a Jehová, todo pertenece a Dios. Y el rey David, en una oración, dijo, te damos de lo que tú nos has dado, ¿verdad? Por eso ahí su hijo Salomón, el autor del libro de Proverbios, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cuáles son las primicias? Vamos a ver cuáles son esas primicias. Las primicias son los primeros frutos de tu trabajo, ¿verdad? Puede ser, si eres un agricultor, pues de tu cosecha, ¿verdad? Los primeros frutos. Si eres un empleado y acabas de entrar a una empresa, tu primer sueldo, ¿verdad? Si eres un vendedor, si la primera venta que hagas, la comisión que ganes, esas serán tus primicias, ¿verdad? Ahora, el pacto de las primicias es el siguiente. Número 1, la parte del hombre es darle a Dios lo primero, ¿sí? Pero también lo mejor, ¿verdad? Y la parte de Dios es bendecir lo que te queda, es decir, lo que nos queda, ¿verdad? Veamos, este pacto incluye el fruto de nuestro trabajo, nuestros afectos, pero también nuestro tiempo, etc. En este caso, por ejemplo, tenemos, ¿sí?, que dedicar un tiempo para Dios.
Dios ha establecido un tiempo para adorarle, ¿verdad? Un día para adorarle, ¿verdad? Podemos adorarle el día que nosotros queramos, pero Dios ha establecido un día especial para que le adoremos. Y ese día es el sábado, el séptimo día, ¿verdad? Parece ilógico para la mente humana, ¿verdad? Se supone que si das lo primero y lo mejor, te quedas con menos y por tanto pierdes en lugar de ganar. Pero con Dios no es así. ¿Por qué? Vamos a ver. Dios nos invita que confiemos en Él de todo corazón, dice ahí Proverbios 3:5, y no en tu propia inteligencia, ¿verdad? Además de la bendición prometida, la Biblia está repleta de consejos que nos ayudarán a administrar correctamente nuestro dinero, nuestros afectos y por supuesto nuestro tiempo, etc. Vamos, ya con esto en mente, vamos al siguiente punto, que es el pacto del diezmo, ¿verdad? Para ello quiero invitarles, como siempre, a la palabra de Dios, al libro de Malaquías, un libro que está ahí cerca del Evangelio de Mateo. Vamos rápidamente. Después del libro de Zacarías, el capítulo 3, versículo 10, ¿qué dice la palabra de Dios? Entreguen completos los diezmos en mi tesorería y habrá alimento en mi templo. Con esto pueden ponerme a prueba y verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones, lo digo yo, el Señor de los ejércitos, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Malaquías escribe en un momento en el que el pueblo de Israel había olvidado sus obligaciones para con Dios. Por ello les dice: volveos a mí y yo volveré a vosotros. Ahí en el versículo 7, miren lo que dice: desde los días de tus antepasados no se han sometido a mí, a mis leyes, sino que se han apartado de ellas, pero si se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes, yo, el Señor de los ejércitos, lo he dicho, ¿verdad? Entonces, Dios les propone, o Dios nos propone como pueblo de Dios, ¿sí? Un pacto material de consecuencias espirituales, un pacto válido también para nosotros hoy. Traedme el diezmo, yo os bendeciré, Malaquías 3:10, ¿verdad? Ya en tiempos del rey Ezequías, el pueblo había probado la validez de este pacto. Cuando trajeron en abundancia los diezmos de todas las cosas, segunda de Crónicas 31:5, pudieron decir que Jehová ha bendecido a su pueblo, segunda de Crónicas 31:10. ¿Ah? Vamos a una cita, una de estas dos citas de segunda de Crónicas 31:10. Segunda de Crónicas 31:10. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Segunda de Crónicas 31:10. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas al templo del Señor, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo. Esa abundancia de provisiones es lo que ha sobrado, ¿sí? Dios promete bendecirnos si nosotros también guardamos ese pacto, el pacto del diezmo, ¿verdad? Vamos al
El último punto de esta lección, otros pactos. Y quiero invitarles nuevamente al Evangelio o a la palabra de Dios, del Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Mateo 6, versículo 33. ¿Qué dice la palabra de Dios, estimados hermanos? Una cita que es muy conocida de todos nosotros, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que nos manda Jesús? Mas buscad. Quiere decir que el gran propósito de la existencia de los hombres es que busquen a Dios. ¿Cómo? El gran propósito de la existencia de los hombres es que busquen a Dios si en alguna manera pueden hallarle. Hechos 17:27. La mayor parte de los seres humanos estamos afanados trabajando por la comida que perece, Juan 6:27, por el agua del cual volverán a tener sed, Juan 4:13. La mayoría de las personas gasta su dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia, Isaías 55:2. Con demasiada frecuencia tendemos a hacer de las cosas materiales el principal propósito de nuestra vida, con la vana esperanza de que Dios será indulgente con nosotros y que al final de nuestra existencia añadirá la eternidad al breve plazo de 70 años. ¿Verdad? Cristo quiere que demos a las cosas más importantes el primer lugar y nos asegura que las cosas de menor importancia y de menor valor serán dadas a cada uno de acuerdo con su necesidad, ¿verdad? Ahora, no puede existir seguridad aparte de Dios y de la ciudadanía de su reino, ¿verdad? El mejor remedio para la preocupación es la confianza en Dios. Si hacemos fielmente la parte que nos toca, si damos al reino del cielo el primer lugar en nuestros pensamientos, en nuestras vidas, Dios nos cuidará mientras dure nuestra existencia. Con misericordia, ternura, ungirá nuestra cabeza con aceite, Mateo 6:17, y la copa de nuestra vida rebosará de bienes, Salmos 23:6. Ahora, Jesús, una vez que ya vimos esto, amplió el pacto de las primicias, ¿verdad? Si ponemos en primer lugar a Dios, Él nos dará no solamente el alimento material, sino también el vestido, y satisfacerá cada una de nuestras necesidades, de acuerdo a lo que dice Él en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, versículos 25 al 34. ¿Qué otros pactos encontramos en la Biblia? Un pacto de paz, ¿verdad? Isaías 26:3, en el que la parte humana le corresponde confiar en Dios y pensar en Él, y la parte divina es darnos una paz completa. Otro pacto es el pacto del perdón, ahí en 1 de Juan 1:9, ¿verdad? Donde la parte humana es confesar nuestros pecados y la parte divina es otorgarnos por su misericordia y gracia el perdón de nuestros pecados
y limpiarnos de todo mal. Otro pacto más es el pacto de sanación, segunda de Crónicas 7:14, donde la parte humana le corresponde humillarse, orar, buscar a Dios y arrepentirse, y a Dios sanar nuestra tierra. En todos estos pactos, Dios nos da dos alternativas: obedecer y recibir, ¿verdad?, bendiciones, o desobedecer y perder esas bendiciones. La palabra de Dios nos dice ahí en Deuteronomio 30:19 lo siguiente. Vamos rápidamente a esta última cita, Deuteronomio 30:19. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? ¿Cómo está escrito? Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan. Interesante, ¿verdad? Esta revelación que nos da Moisés, inspirado por el Espíritu Santo. Vamos a terminar el repaso de esta lección, esperando que haya sido de gran bendición, ¿sí?, estos pactos que Dios ha hecho con su pueblo, con Israel, y que nosotros tenemos que compartir con el mundo para que el mundo también sea bendecido. Vamos pues a la pluma inspirada en el libro de Testimonio para los Ministros, página 307, donde dice que el Señor concede sus dones en abundancia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado al mundo a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Toda bendición que recibimos nos llega por medio de ¿quién? De Jesucristo. No debemos entonces levantarnos y cumplir con nuestro deber hacia Dios, de quien dependemos para la vida y la salud, para recibir sus bendiciones. Se nos asegura que si damos para la tesorería del Señor, recibiremos de Él de nuevo. Y yo digo amén, amén. Testimonios para los Ministros, página 307. Sí, hemos llegado al final de este repaso de la lección número 2, los pactos de Dios con nosotros. Es interesante el título, porque este pacto es para todos aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador personal, pero también es para el mundo, ¿verdad?, porque Dios no quiere que nadie se pierda y que todos vayan al arrepentimiento, ¿verdad? Así que Dios los bendiga. Reciban al inicio de este año, como siempre, un abrazo y mis mejores deseos para este año que inicia, esperando que la palabra de Dios sea el alimento que nos llene, sea el alimento que nunca nos falte, y la palabra de Dios nos ha asegurado que Dios, a pesar de nuestras decisiones, a pesar de lo que decidamos, ¿verdad?, o dejemos de hacer, podemos contar con Dios siempre. Yo digo amén y les envío como siempre bendiciones abundantes de parte de Dios. Hasta pronto, hasta la siguiente lección.